Bueno, transversalidad del profesional superior en turismo verdaderamente es la clave para la confección de productos seguros, experimentales y sustentables. Tres aspectos que actualmente son fundamentales no solo para el sector turístico en cuanto a la parte de la oferta, sino también son fundamentales en lo que es la parte de la demanda, ¿no? El turista lo que está buscando cada vez más es la conjugación de la seguridad, de lo experimental y que además sea sustentable. Ya estamos en un momento del desarrollo turístico donde afortunadamente, desafortunadamente a partir de muchas consecuencias ya desafortunadas planetarias, pero bueno, afortunadamente en el sentido de que lo sustentable me parece que por fin está pasando de ser un discurso a una parte asimilada y ya más aplicada en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces, para desarrollar esta parte de transversalidad, de turismo y de seguridad, pues voy a hacer un primer momento de contexto sobre la evolución de la formación profesional del turismo, particularmente en México. Voy a referirme más a nuestro territorio, a nuestra evolución. Después abordar un poco en el aspecto bueno, en esta evolución de la formación profesional y también del sector, esto de experimental, cómo es que se entiende, cómo es que cada vez está más dentro de los productos. Y después la parte de seguridad y sustentabilidad como resultado, como afortunada consecuencia de lo que hoy estamos desarrollando. Entonces, bueno, inicio con, vámonos aquí, rápidamente hacer un bosquejo de estos últimos 120, 130 años de lo que es el sector. Es un somero esfuerzo por sintetizar y dar pie al inicio de la plática, ¿no? En un primer momento, como ustedes saben, compañeros del gremio de turismo, bueno, cómo era el impacto, cómo fue la oferta, si habría que resumirla, pues hasta antes de los años 50 del siglo pasado, pues esta etapa de modernización del turismo, propiamente la etapa como actividad, como sector económico, en general entendemos lo que esto quiere decir, pero pues, ¿cuál fue el contexto de su desarrollo en este, pues sí, incipiente desarrollo turístico? Bueno, prácticamente hasta antes del siglo, de la mitad del siglo pasado, pues las instalaciones y los hoteles, los destinos estaban muy asociados a características pues prácticamente muy reducidas, ¿no? O sea, a dónde se hacía turismo, a dónde acudían las personas a hacer turismo y quiénes acudían, pues estaba muy polarizado, ¿no? Por un lado, pues quienes podían en un incipiente desarrollo turístico internacional pagar un viaje internacional, pues estaba muy asociado a las ciudades luz, a las ciudades capitales, a las metrópolis, donde pues empezaron a ver estos servicios y esta planta turística tradicional de prestigio sobre todo, ¿no? Propiamente hablando de viajes turísticos. Entonces estaba esa parte en el lado derecho. En el lado, digamos, izquierdo, pues el desarrollo ya como consecuencia de cada vez más un país más urbano y que empezó a adoptar también la idea global del desarrollo turístico a partir de, bueno, de ciertas postales dominantes en el turismo, ¿no? O sea, vacacionares familia, vacacionares playa, vacacionares sol, vacacionares subirse al auto y viajar. ¿A dónde? Pues no había mucho, evidentemente, ¿no? No estábamos hablando que estaba toda la gama de posibilidades de destinos, mucho menos de actividades que podemos hoy tener. Estamos hablando de, pues teníamos un tradicional Veracruz, que como sabemos, pues Veracruz sí hoy tradicional turístico y ya desde hace varios años, pero pues tanto Veracruz como Campeche, como otras localidades, destinos
de la costa del Golfo, pues nacieron en otra génesis, ¿no? Lo portuario, lo comercial, longevas sí, pero propiamente no asociadas al turismo. En el lado pacífico, digamos, pues prácticamente reducido a Acapulco, ¿no? Con talla internacional, y dentro de este modelo del desarrollo turístico entendido como pues hay que dotar de servicios elementales, ¿no? ¿Qué teníamos como turista, como usuario en estos momentos? O en este lapso, pues diría que un turista intuitivo, un consumidor que era nuevo, que no era experimentado en todos los sentidos. Está básicamente sujeto a su desconocimiento y poca experiencia como turista. No había mucho que comparar, no tenía mucha experiencia. No es como ahora que ya lo manejamos entre la sociedad, evidentemente nuestros estudiantes, que decimos que bueno, traen en su ADN el viajar. La verdad es que hasta el siglo pasado, pues ese ADN todavía no se hacía esa transfusión al ADN. Todavía era una sociedad muy arraigada. Viajar propiamente se pensaba en viajar en familia, y si no se viajaba en familia, pues difícilmente sucedían los viajes turísticos, o eran menores, vaya. Entonces dejamos ese punto ahí, ¿no? Una vez que en México se da este despertar y se adopta esta política de desarrollo del turismo visto como catalizador del desarrollo, aunque bajo un esquema de, bueno, hay que implantar y hay que dotar de servicios para el turista y para que lleguen turistas internacionales, pues digamos que podríamos hablar de un segundo bloque que más o menos, obviamente estos son rangos más o menos entre los años 60 y 90 del siglo pasado, pues un turismo moderno al postmoderno, a arrancar esta parte de la posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezar en el cierre de este lapso, o sea, pegándonos a los 90, señalaría, pues empezar a experimentar, pero prácticamente toda esta ventana de los 60, 90, pues fue la consolidación de los estándares de la modernización en el turismo, y sobre todo, evidentemente, la masificación. Esta instalación de hoteles y restaurantes, pues ya no necesariamente de súper alta categoría, pero ya más asociados a el desarrollo turístico y puntos del desarrollo turístico como tal. Desarrollo turístico como tal. La transformación en el turista, bueno, sí, un turista un poco más experimentado en cuanto a su cotidiano de vida, el tener en mente vacacionar, ya el tener vacaciones laborales, evidentemente, esta parte de México bastante más poblado, pues empieza a ser un turista más en lo asiduo, en lo cotidiano. Sin embargo, pues se mantiene bajo un perfil de consumidor, diría yo, cautivo, sujeto completamente a lo que la oferta te daba. Si querías ir a vacacionar, pues te acercabas a una agencia de viajes y había 2 o 3 propuestas. Decían, bueno, puedes ir a Acapulco, puedes ir a alguna ciudad del centro, y si no te gusta el centro, pues puedes ir a Acapulco, y si no te gusta Acapulco, pues puedes ir a una del centro. Entonces, básicamente te decían, bueno, son tantos días, es hospedaje, tienes un transporte, y pues Acapulco es bonito, ¿no? La playa es bonita, el mar, pues, de entretenerte vas a tener, ahí hay restaurantes. Entonces, digamos que era un turista pasivo y que no demandaba mucho, porque evidentemente tampoco tenía a la mano tanto conocimiento y tanta información como la que tenemos actualmente, y que ha transformado nuestra visión del turismo. Entonces, hasta este punto, digamos que prácticamente tenemos un turista, pues al estilo, digamos, chinito, ¿no? Observaba, como no conocía nada, y cuando hablo de no conocer nada es en un gran sentido literal, o sea, nos contaban que Zacatecas era muy bonito y su iglesia, pero pues hasta no ir y verlo, pues no se conocía. Actualmente ya no es así. Actualmente conocemos, aunque físicamente no hayamos ido.
O sea, yo podría decirles que, pues si tenemos en mente un destino, un sitio turístico, voy a acercar porque creo que justo ahora mis vecinos están haciendo una remodelación, pero bueno, espero que se siga escuchando claro. Actualmente, pues si vamos a hacer un viaje turístico, lo primero que hacemos es meternos rápidamente al internet y buscar información. Y digamos que pues la catedral, pues la conoces, físicamente no has ido, pero ya conoces sus rasgos, ya sabes lo que te vas a encontrar y lo que no te vas a encontrar. Este contexto evidentemente entonces ha dado paso a algo que ya no solo es observar, sino experimentar. Ha dejado de ser un consumidor pasivo para ser activo, selectivo de lo que quiere. La posmodernidad del turismo implica romper los esquemas tradicionales de la modernidad del turismo, es decir, cómo se viaja, a dónde se viaja, qué es lo que realmente hace un turista, cómo se divierte un turista, digamos esas formas tradicionales y esa estandarización que además estuvo sujeto a una reproducción de un modelo, ¿no? Hotel, alberca, playa, cierto transporte, te doy el boleto y ya estamos listos. Actualmente pues ha habido toda una transformación. ¿Por qué? Porque gran parte de eso tradicional moderno, pues el turista ya lo puede hacer por sí mismo. O sea, ya puedo comprar mi boleto, ya puedo reservar mi hotel, ya puedo saber a dónde me quiero divertir, qué cosas puedo hacer y dentro de las que puedo hacer, las que quiero hacer. Además de que no solo quiero ir a ver, o sea, ya no me es suficiente irme a ver el atardecer de Acapulco, que es bello, digo, por seguir con el ejemplo de Acapulco. No, quiero hacer más, quiero experimentar, quiero subirme, quiero probar, quiero degustar, quiero saber de dónde viene y sentirme más que estoy visitando el lugar. Bueno, en todo este contexto, básicamente entonces lo cierro a que hay un paso de un modelo masivo. Estamos en esta transición del siglo XX a los años del 2000, a los 2000 es el 21, pues estamos del paso de un modelo masivo que sí, prácticamente hubo una reproducción de algo no sustentable como tal y basado en una estandarización. Algo que estamos cada vez empujando más, que es el modelo alternativo. Que empuja por una sustentabilidad, por ser más dirigido, más personalizado, pero no quiere decir que sea personalizado a un punto es para mí la persona, para Osvaldo. La personalización evidentemente la entendemos como la empatía, la asertividad a gustos. Cada vez revolvemos menos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos un modelo que si bien no estoy diciendo que ya no existe o que no hay que trabajar sobre esto, porque pues, finalmente ahí están los Cancunes, ahí están los Cabos y todos los desarrollos basados en estos modelos y que demandan profesionales turísticos competitivos, sí, evidentemente, pero también es cierto que ya está dentro de un fuerte discurso que lo señala. Está señalado no solo ya desde la academia, que desde hace años venimos empujando, criticándolo, viendo, analizando impactos, sino también la propia sociedad, la sociedad que ahora es más activa, más activista, más bien, en el sentido de ya no querer hacer ciertas prácticas, o por lo menos tener la posibilidad de escoger. El turista actual va a estar contento si él escoge ser un turista de sol y playa estandarizado, pero también va a estar contento si lo rechaza. Ya no es que no tenga esa posibilidad. De alguna manera es un modelo que aunque no está desaparecido, pues técnicamente sí se le empieza a señalar como agotado. Ya no es lo que el propio contexto del desarrollo turístico está empujando. Que es el caso del modelo alternativo, que sí tiene un fuerte discurso a favor en todos los sentidos, por el impacto y también las necesidades experimentales que tiene el turista. Por lo tanto, tenemos un modelo de expansión. Hago todo este recuento porque quiero empezar a hacer el match con nuestro perfil profesional turístico y empezar a entender esto de transversal. Cómo se tiene que entender y por qué somos, o la transversalidad es la clave de estos productos sustentables, experimentales y seguros. Bueno, en este mismo contexto temporal, pues podría decir que
teníamos en un inicio un prestador de servicio. Ni siquiera podemos hablar de un operador turístico como tal, no era un especialista de turismo, era alguien que se dedicaba a prestar un servicio que podía ser de alojamiento, que podía ser de alimentos o que podía ser de transporte en este primer momento. La oferta profesionalizante, institucionalizada del turismo en México en estos años pues prácticamente era inexistente, así literal, no existía pues, ninguna institución que como tal enseñara a analizar, bueno, déjense analizar, a hacer turismo, a atender el turismo. En la siguiente etapa, entre los 60 y los 90, surge, bueno, primero el operador, en la parte de la oferta, pues evoluciona a manejar aspectos en un primer momento muy técnicos. Y surgen las primeras instituciones, pero con un perfil bastante asociado a, lo digo descriptivamente, objetivos, no sé, atender camas, a atender recepciones con llaves colgando, o sea, esta parte técnica, a limpiar aquí, a dar servicio, mantenimiento, empezar a gestionar ciertos aspectos, pero en un grado técnico. Y la profesionalización del perfil turismo enfatizó muchísimo en eso. Evolucionó y combinó cuando hacia un desarrollo de planificar en varias escalas. En este momento también empieza a impulsarse el desarrollo el turismo como punto nodal de desarrollo regional, porque necesitamos aprender, necesitamos personas, necesitamos que los especialistas en turismo sepan hacer planeaciones muy generales, pero seguimos dentro del contexto del modelo desarrollado tendiente a estandarizar. Necesitamos centros integralmente planeados, sí, pero bajo el modelo estandarizado de lo que se concebía como el desarrollo turístico. Este planificador, pues, en cuanto a los productos, pues eran muy básicos, ¿no? O sea, no había un grado de personalización. Además, pues los productos como tal, ya el producto directo al consumidor, pues eran en paseitos muy básicos, ¿no? No había toda esta gama que manejamos. Digamos que para el cierre de los años, para inicio de los 90, había en México cerca de 250 sitios donde se pudiera estudiar o profesionalizar sobre el perfil turístico. Esta última etapa, en el cierre del siglo pasado a la actualidad, el boom, la importancia del sector turístico en las economías nacionales, en particular en México, pues es evidente, ¿no? Entonces, no solo ha habido una transformación en la cantidad, sino también en el tipo de formación que se le está dando al profesional turístico, porque ya tiene que atender otras cosas. Además de ser un planificador, que empezamos un tanto a reducir la escala, ya no era el planificador para hacer el plan estatal de desarrollo turístico, sino para empezar a bajar la escala a lo regional. Teníamos que empezar a adecuar nuestras estrategias a puntos que vimos que la planeación no se podía reproducir la misma en Yucatán, que en Tamaulipas o que en Guerrero, aunque los tres tuvieran costa. Entonces empieza a transformarse ese tipo de planificación, también una planificación más en escala micro, en donde hay que hacer productos para lo que nos están pidiendo. O sea, personalizar, experimentar. Eso es lo que el turista está pidiendo, entonces hay que planificar productos a esa escala. Y eso implica que se evolucionó a tener que ir a conocer, a tener que ir a ser el gestor de cómo se tiene que hacer eso. Y ahí empieza un importantísimo y fundamental y trascendental y valioso punto de lo que es el profesional turístico actual que debe ser. Esta parte que realmente sabe dar lectura a los entornos, crear productos y realmente incorporar los actores y las condiciones de esos puntos locales en el desarrollo local.
lo que entonces se deriva, o no estoy haciendo más que describir a la sustentabilidad. Entonces, bueno, que digamos, grosso modo, pues hasta antes del turismo posmoderno, pues teníamos método. Con el método, digamos, habíamos desarrollado la parte del sector turístico. O sea, había que, si yo le daba A más B más C, pues me daba un resultado y eso lo replicaba N veces y eso era la dinámica turística. Actualmente eso no es suficiente, evidentemente. Ya no solo necesitamos un método, no solo es técnica, no solo es reflexionar. Ahora tenemos que ser creativos porque eso es lo que realmente está vendiendo, lo que está trayendo y lo que está pidiendo el turista. Inclusive dentro del modelo estandarizado, dentro de los enclaves de desarrollo turístico masivo. La creatividad, aunque sea todavía no sustentable en muchos casos, es algo que está buscando. Entonces ya no solo es replicar un método. Si necesita una habitación, dale una llave que esté tendida a la cama. No. O sea, ¿cuál va a ser el diferenciador? Y eso está en función de la creatividad, aparte del método. Pero además hay que ser flexible porque ya no se viaja como se viajaba antes. Ya no viajo con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con el perrito, con el perro. No, cada vez tengo menos tiempo para viajar, lo quiero aprovechar más y además no necesariamente estoy viajando con este grupo. Entonces hay que ser flexibles también en las ideas y en lo que abarcaba el método. Tenemos 1250 lugares en México donde se puede estudiar algo relacionado con el turismo o la gastronomía como parte fundamental de lo que ahora se potencia el atractivo turístico de los lugares. 1250, pero veamos cómo están distribuidos. Porque a lo mejor podríamos pensar que 1250 es mucho y que ya somos afortunados, ¿no? Ya estamos bien para dar salida a toda la demanda de lo que es el sistema y todo lo turístico, lo que implica. Pero vamos a ver cómo está realmente esos 1250. ¿En dónde y bajo qué perfil? Para 2019, cerca de 1250 sitios en el país donde estudiar algo asociado, donde formarme profesionalmente en aspectos de turismo gastronomía. Aquí, bueno, los lugares donde los estados, las entidades que, digamos, menos opciones tienen para hacer esta formación. En un segundo bloque, aquellos que tienen entre 20 y 40 puntos, donde yo podría optar por una carrera asociada al turismo y o gastronomía. Turismo, vamos a generalizar. Por ahí empieza a destacar pues el caso de Querétaro, Sinaloa, como dentro de este bloque. Aunque digamos todavía de los estados que podríamos decir, por lo menos cuantitativamente, no están a la cabeza de ser el semillero de profesionales turísticos. Después viene otro bloque de aquellas entidades donde ya hay entre 40 y 60 sitios donde estudiar turismo. Y ojo aquí, vean cómo es de llamar la atención, donde hay, que sí, o sea, ya tienen buena cantidad, pero no son los líderes, hablando de un Quintana Roo, o de un Oaxaca, de un Guerrero, de Los Cabos, de Baja California Sur, por citar, en donde fueron incrustados los centros integralmente planeados, donde el desarrollo turístico ha sido, en algunos casos, como Quintana Roo, desbordado. No son estos los que están a la cabeza. Uno pensaría, bueno, ¿dónde está el turismo? Quintana Roo es líder en llegadas, su aeropuerto también en dinámicas, pues ahí debe de ser muchísimas carreras de turismo. No necesariamente, estamos en este último bloque, concentrados, pues básicamente en el Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México. Muchos ya sitios, mucha competencia en el perfil, qué bueno, pero realmente ¿cómo está? Bueno, básicamente el CONAED los ha agrupado en función de su perfil de egreso y reconoce 5 variantes.
Lo que destaca aquí es que la gran mayoría, vean, está en el perfil de planeación, planificación y desarrollo y gestión empresarial turística, que entre los dos acumulan un altísimo porcentaje, pero que entre los dos siguen habiendo, hay que decirlo, licenciaturas en general de turismo. Y lo de hoy, el modelo que realmente se está expandiendo, vean apenas que es el turismo alternativo e inclusive la parte muy puntual de hospitalidad. Vean lo paupérrimo que tenemos en el porcentaje de esas 1.250 opciones, pues apenas el 3% atiende directamente al asunto alternativo. Y ahora voy a abundar sobre ese sentido en la lectura de esto que es importante. Bueno, rápidamente, la gestión empresarial turística. ¿A qué se vincula? Pues propiamente atender los desarrollos de la planta, las necesidades de manera muy técnica, muy empleado de la planta turística, ¿no? Llama la atención que muchos lugares del país, muchos estados tienen el desarrollo de esto, en donde no hay, pues, una vasta, amplia planta turística en donde sus egresados se puedan emplear directamente. Se supone que una de las cosas que hacen las instituciones de educación como prioridad al momento de que vas a abrir una carrera y que un estudio de pertinencia y factibilidad te lo ha determinado, es decir, bueno, detonar el desarrollo regional para que además con los recursos, en el caso de las universidades públicas, pues sean utilizados para el desarrollo. Digo, si el estado de, por decir algo, de Veracruz le da a la Universidad de Veracruz para que forme profesionales que desarrollen el estado, pues tiene que atender a las necesidades de ese estado. Y sin embargo, yo doy una carrera de turismo en un lugar donde no hay planta turística, donde ese perfil va a egresar, pues estoy extendiendo una carta de invitación abierta para que emigren a otros sitios donde sí haya planta turística y haya saturación, y donde seguramente también hay oferta y donde hay otras instituciones que están dotando de eso. Gestión empresarial turística. Un amplio porcentaje asociado a el viejo modelo. Planificación y desarrollo. Cuando en México se empezó a hablar de planeación y de centros integralmente planeados, esto surgió enorme. El asunto es que aquí no estaba tan especializada el asunto del turismo, y por lo tanto, pues en la misma camisa del turismo cabía todo lo que era este perfil, que es el del licenciado en turismo en general, ¿no? La planeación, la investigación, la macroescala, el razonamiento, la teoría del desarrollo, cómo se desarrolla, qué entendemos por desarrollo. Bueno, somos fuertes en saber qué es sustentabilidad. Ahora, ¿cómo lo aplicamos aquí en el desarrollo, pues, en las laderas de Oaxaca? Y ahí era donde, no, espérame, no me hace match, ¿no? Turismo alternativo, bueno, esta parte realmente que se aproxima más a lo que está ahora, el acercamiento real a lo que el usuario está demandando. Que el turismo alternativo sí inició con un fuerte, en automático, sesgo a decir turismo alternativo es igual a naturaleza, turismo de aventura, disciplinas deportivas, allá el bosque. No, el turismo alternativo no es eso. El turismo alternativo es un paradigma de pensamiento del desarrollo turístico que bien puede aplicar el turismo alternativo dentro del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí donde no hay ni un árbol, ahí puedo desarrollar, por supuesto, con el patrimonio histórico-cultural del turismo alternativo. Hacer personalizados los servicios, hacer sustentables los servicios. No hay turismo alternativo que no sea sustentable. Es una contradicción. Entonces, bueno, a esto vamos, ¿no? El turismo alternativo, pues 3%. Esto supone algo que es un problema importante. ¿Por qué? Porque ya no estamos para seguir haciendo la reproducción de esta implantación, de estos esquemas automáticos que están agotados, o sea, y que son verdaderamente antisustentables. Lo son. No es eso. Ok, quizá esto está como que sofisticado y con cierto poder adquisitivo, pero también en el otro extremo
hay algo que es antisustentable y que técnicamente atienden estas formación muy general, ¿no? ¿Cuántos y cuántos este tipo de turoperadores donde pues, lo que vende, la ganancia está en cuánta, en la cantidad? O sea, hay que llenar el autobús, y con el autobús lleno pues puedo llegar a un hotel que no va a ser ninguna franquicia, sino un hotel aunque se autodenomine como de categoría de 4 estrellas, pues por convenio, mira, tú me traes un camión, yo te dejo tanto las habitaciones, te doy una cortesía, bla, 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 y pues viajo de noche y pongo precios súper bajos y cuántos es. Esto, aunque no sea sofisticado, aunque no sea hipercaro, tampoco es sustentable. La carga que tiene que sostener los sitios turísticos naturales, los recursos naturales o los recursos culturales, de hacer este tipo de prácticas turísticas, pues es una carga muy fuerte y no podemos realmente pensar que es sustentable. ¿Qué tanto involucramos a las economías locales en estos paquetes? Pues tampoco es mucho. Entonces, no porque no sea carísimo, va a ser sustentable. Y seguimos, y en gran parte seguimos en esto. Entonces, tampoco. Ahora, entonces, ¿qué busca el turista? ¿O cómo desarrollamos? Bueno, lo primero, y que no ha cambiado, no cambiará, en general, busca optimizar tiempo. Mucho más ahora. Antes quizá teníamos por los esquemas laborales pues, y que además solo trabajaba una parte de la familia, no había necesidad. En mi caso de mi generación, pues trabajaba papá, mamá, estaba en el trabajo del hogar, pero era suficiente. Actualmente, para todo lo que implica darle salida a nuestros gustos y necesidades, pues ya todos tenemos que trabajar. Y cuando todos tenemos que trabajar, pues lo que menos tenemos en un primer momento es tiempo, porque para ganarse los 4 o 5 días de vacaciones al año hay que trabajar un año. Y segundo, para hacerlos coincidir con los de mi mamá, mi papá, mi hermano, es difícil. Entonces, exigencia, tengo poco tiempo y lo tienes que optimizar. Obviamente, necesito que no sé, optimizar el gasto. No te estoy pidiendo que me lo regales o que sea barato, pero que sí me haga la percepción de que hay un gasto optimizado. Estos dos aspectos que se van asociando digamos, al meollo de esta plática. Preocupadísimo, angustiado, el actual turista no quiere experimentar, lo cual significa no aburrirse. Tiene fobia al aburrimiento, tiene fobia a la tranquilidad, en verdad. Pero también, aun por más que sea experimental lo que busca, y por más que empiecen a haber nichos y segmentos de riesgo, de adrenalina, tiene sus límites. El entorno es algo que también busca el turista, el entorno de seguridad. O sea, por muy aventurado que sea el turista, nadie va a pagar o desperdiciar su tiempo, su dinero en irse a morir en un viaje turístico, en regresar con una pierna rota, con una infección gastrointestinal, con un asunto pandémico, ¿no? La seguridad es experimental y eso arriesgado, tiene sus límites, y esto también es algo fundamental que se tiene que atender. ¿Qué busca el turista? Esto. La autenticidad entonces ha cambiado en su definición. Ya no queremos, como turista, por lo menos me atrevería a hacer esta aseveración, ya no quiero ir a lo que jamás antes nadie ha hecho o ha visto. Esto de que, te voy a llevar a una playa virgen. ¿Cómo vendía antes? A la playa virgen. Realmente, ¿para qué quiero una playa virgen? Para llenarme de moscos, para no tener en dónde acostarme, para no poder ir al baño, para, pues, sí, meterme un rato al sol y tostarme, y luego, ¿qué más? ¿Cómo me entretengo? O sea, ya solo ver el mar, pues ya no es suficiente, ya, entonces, no, gracias, no quiero la playa virgen. ¿Por qué no mejor algo temático, algo que me involucre, algo que no sea solo verla? O sea, a lo mejor me meto y me sumerjo, o un kayak, o me jalas y el esquí. O sea, necesito que cambie eso. Entonces, lo auténtico ha cambiado.
Ha cambiado esa definición por lo escogido, por lo que está preparado, por lo que ha sido personalizado en un sentido de gustos. Para mí, personalizado, ¿qué quiere decir? Que el turista, o sea, no me van a llamar, Osvaldo, ¿qué quieres para estas vacaciones? Y ya te lo hago. No, es que en la oferta yo encuentre lo que quiero. Eso es personalizado. O sea, mira, a mí no me gusta esto, está muy aburrido. Ok, entonces escojo esto. Esto es más asertivo con mi perfil, pues esto es personalizado. Eso es lo que se tiene que entender y eso es lo que la oferta tiene que estar robando de uno al otro. A ver quién es más atractivo en lo que ofrece, en lo auténtico. Todo esto, pues entonces viene esta reflexión. ¿Es posible construir un atractivo o seguimos atados a que tenga que haber en nuestro municipio una preciosa arquitectura, o que tengamos que haber en nuestro municipio muy cercano una caída de agua así de paisaje, de postal, o que mi municipio de desarrollo turístico tenga estos resorts para que realmente sea turístico, o estos hermosos paisajes? ¿Seguimos atados a eso? ¿Seguimos desarrollando, debemos seguir desarrollando ese tipo de perfiles turísticos profesionales? La respuesta es no, y estamos transformando. Estamos transformando porque ahora hemos entendido que esto es atractivo. Vean, sí, las flores románticas, no solo hablo de las flores, de dártelas. Hablo desde el punto de vista que puede ser, puedo ir a ver en dónde, mira qué bonito se ve la rosa ahí, el campo de las rosas, la experiencia de ir a ver a las rosas, y después, pues a lo mejor esto lo meto en una experiencia, la cena romántica, las rosas, lo que significa. O sea, construyo la talavera. Vean, qué satisfacción del productor, taller. Esa vasija la puedo comprar en una boutique en el centro de Puebla. Carísima, por cierto. Pero también podría ir al taller donde la hace y conocer la idea, el procedimiento, los sentimientos del productor y el proceso, y además, pues muy probablemente esa pieza me cueste muchísimo más barato que en el centro de Puebla. Habrá sido algo experimental y además como turista yo estaré encantado de haber ido quizás hasta me dejen pintarla un poco. Hombre, qué maravilla. El pan, pues el proceso. Vamos, un tornillo en días. Osvaldo, un tornillo va a ser atractivo. Vamos, nos metemos a las fábricas de todo y nos pueden explicar, y si les armo un recorrido experimental, claro, lo perfilo a cierto orden de perfil de turista y les digo, y los meto a la fábrica de tornillos y digo, mira, aquí estos hornos están a 5.000 grados centígrados, funden el metal, que es una propiedad, y aquí la calle, entonces por este conducto, y bla, 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 bla. Y al final, casi una degustación de tornillos, yo les aseguro que van a comprar tornillos. Pero es experimental este asunto. ¿Tenía yo que hacerme a esto que muestro del otro lado? ¿Estoy sujeto? No. Estamos hablando de emociones y de sentimientos. Tenemos que construir experiencias, y esta es la anatomía. El momento y el después. Todo lo que una experiencia en un primer momento da una emoción, me causa algo a favor o algo en contra. Evidentemente, el turistólogo, profesionalmente hablando, pues debe de estar preparado y es el especialista en generar emociones a favor. Por supuesto, puedo generar emociones en contra de una experiencia turística. Y eso es entonces cuando empieza a tomar valor la pericia del profesional turístico. Porque si yo no tomo en cuenta la temperatura y los pongo a hacer una caminata al mediodía, a las 3 de la tarde, la emoción, el sentimiento, la sensación en ese momento va a ser negativa. Si yo, no es lo mismo conocer Chichén Itzá a las 9:30 de la mañana de un junio que conocerlo a las 3 de la tarde. La percepción es distinta y eso el turista no repara en preguntarse. Los vientos en invierno no son los mismos que los vientos en
mayo, en abril. El tiempo que tenemos de luz natural en diciembre no es el mismo que el que tenemos en julio. Todo eso el turista no lo sabe, pero el profesional turístico, que ya está en el modelo alternativo, sí debe tener esa pericia de tener en cuenta muchas cosas, y esto ahorita vamos a llevarlo para el cierre hacia lo que implica en el concepto seguridad. Bueno, entonces generamos emociones en la experiencia para que después se queden en nuestra mente y se procese la experiencia ya a un sentimiento. ¿Con qué te quedas de tu viaje turístico? Con lo que recuerdas, sea a favor o sea en contra. Porque yo sí te puedo decir que de mi último viaje me acuerdo solamente de lo que me gustó mucho y de lo que no me gustó mucho. Lo que está en medio, que propiamente no es sensitivo, se olvida. Ahí queda. Entonces, hay que tener atención en esa parte. Generar confianza más que desconfianza en las experiencias. Y en eso, el profesional turístico ahorita está enfocado. Debe enfocarse. La pregunta importante pues, es cómo. Bueno, debemos de llevar estos sentidos. Esto no es romántico. De verdad, un paisaje, un taller. ¿Cómo saber si es experimental? Hay que testearlo en los 5 sentidos. Si nosotros en un paisaje lo podemos oler, tocar, oír, sentir y escuchar, en eso que estamos llevando al turista, va a ser experimental, va a ser inspiracional. Yo puedo estar en un basurero y les puedo decir, cierren los ojos, tápense los oídos, pararlos y decirles en dónde están. Seguramente ustedes, en los paisajes se pueden oler, se pueden escuchar, por supuesto. Entonces, cuando nos ponemos metódicamente a esto, vamos a obtener experiencias. Podemos escuchar, yo puedo escuchar el mar, por supuesto, y sé que voy a estar en el mar. Puedo tocar, puedo sentir el lodo termal, puedo degustar. Entonces, si yo trato de incorporar en mis puntos, en mis acciones, de testear los 5 sentidos, muchas veces solo nos quedamos en uno. El modo clásico se quedaba en ver, lo visual. ¿Ya viste? ¿Ya tomaste la foto? Vamos. No, esto no es una idea romántica, piénsenlo. Desafíen sus productos, qué tanto, y hagan diagramas de sensibilidad en sus productos. ¿En qué momento, en qué día y con qué sentidos se volvió experimental esto? Esto ya es método de programación turística. Bueno, entonces tenemos ese desafío, elaborar productos que el turista o el comprador desea más que necesita. Y esto es un tanto, casi leer un tanto medianamente el pensamiento. ¿Cómo lograrlo? Pues una gran parte es pensar en aquello asertivo que el turista por sí mismo no puede obtener. El turista puede comprar un boleto, puede reservar un hotel, puede rentar un auto, puede saber a qué hora abre el museo. Pero ¿qué no puede obtener? No puede obtener aquellas partes donde yo tengo que ir a gestionar. No conoce a doña Juanita, que tiene una granja. No lo conoce. Esa parte del territorio de Puebla no la conoce. Ese es el trabajo de un profesional turista. Y al momento que yo esté empezando a hacer esa gestión que no está al alcance de mi turista, necesariamente voy a empezar a involucrar otros aspectos del sistema turístico asociados no al plan, al modelo desarrollado del desarrollo masivo, voraz, estandarizado, sino yo voy a ir a conocer a doña Juanita, hacerle una idea del producto, a montar un producto. Y sí, evidentemente aquí el turistólogo es el operador indicado. Doña Juanita no tendrá la formación de cómo explicarle su gran conocimiento, su cosmovisión, sus tradiciones, sus sentimientos. Pero yo soy el traductor, yo sí fui preparado para hacer eso, pero tengo que ir a gestionarlo. Y eso es lo que entonces tiene que ver mucho con la actual formación. Voy a avanzar. Esto está asociado entonces a 2 cosas bien fundamentales. Voy a apurar porque... Ok, voy bien, pero me voy a apurar. Hay que diagnosticar el entorno del desarrollo que se va a hacer.
¿Qué quiere decir esto? Hacer lectura de la vocación territorial del turismo o la vocación turística del territorio. Eso evidentemente nos va a destapar a una creatividad turística. Si yo hago una lectura de la vocación de mi territorio, no necesariamente voy a llegar a la conclusión de que tengo que poner hoteles o de que tengo que hacer grandes desarrollos para hacer el turismo. No, voy a ser incluyente y voy a aprovechar verdaderamente de lectura lo que el territorio me ofrece. Esto, evidentemente, la creatividad tiene un tercer paso: hay que escoger un segmento y dentro del segmento hay que trabajar sobre un perfil. Yo puedo escoger mi segmento de convenciones o mi segmento de religión, pero dentro de ese segmento puedo tener distintos perfiles. Puedo tener un perfil de jóvenes, de parejas, un perfil de adultos mayores, un perfil viaje en familia, dentro del mismo segmento. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar y donde la pericia del profesional turístico y de ningún otro profesional puede tener. Y aquí voy a empezar entonces a abordar la parte de la transversal. Bueno, aquí la parte de lo que es, lo que implica, bueno, ¿qué implicaría esto? Trabajar sobre dos cosas. Trabajar sobre el quién, el perfil del usuario, que es encontrar asertividad. Asertividad es una palabra importantísima en la producción del turismo. Bueno, esta planilla que dice, bueno, a ver, ¿qué es perfil del usuario? Siempre les digo a mis estudiantes, en la física pues es fácil, ¿no? Nos dice que un cuerpo no puede ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. O sea, lo que está aquí no puede estar acá en el mismo momento. Popularmente la sabiduría dice que no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Si esto lo traducimos al perfil del turismo, pues significa que ningún turista puede ser rico y pobre a la vez, conservador y liberal, joven y viejo, ateo y devoto, atlético y no atlético, introvertido y extrovertido, carnívoro y vegano, nacional y extranjero, retraído y desinhibido al mismo tiempo, ¿no? Esta telaraña, este crucigrama, nos va a dar el perfil trabajado, la personalización de nuestro producto. Ese margen que le vamos a decir, mira, tú entras aquí, por lo tanto hay una amplia posibilidad de que tengas índices de satisfacción importantes en mi producto. Y además, el usuario, desde el otro lado va a decir, a ver, este es mi perfil, no, este es mi perfil, no. Ah, este sí, este es el que voy a comprar. Y entonces va a llenar mis expectativas de lo experimental y de lo que está para mí. Conocer el territorio pues implica esto: historia, gastronomía, costumbres, vegetación, temperaturas, clima, hidrografía, conectividad, actividades económicas, tradiciones, dinámica del turismo como actividad. Esto, no se trata de entrar a un programa de desarrollo donde se replica que la temperatura media es tal, aquí hay un suelo arcilloso. Eso no es el tener una lectura integrada. Valorar los recursos es saber la historia, por qué derivó en esto, el clima, por qué hace que se vistan así las personas y que tengan este tipo de productos, y el Chile entonces se vea reflejado en el color de la gastronomía, y cómo están los techos de su casa y por qué son altos, y por qué aquí, mira, pues el suelo es por esto, porque aquí hay un volcán, entonces es rico en esto, y entonces esto se ha aprovechado con sistemas de riego porque no hay mucha agua. No, sí, aquí hay una laguna de acá. Entonces hay campos de fresas, hay campos de lavanda. Eso es posible hacerlo un producto, por supuesto. Es integrador, es incluyente y es dar lectura a la vocación. Y es hacerlo experimental. Esa parte no la va a encontrar por sí misma el turista. El turista puede encontrar hoteles y hasta boutiques. Y pueden ser buenos, pues son buenos productos, son buenas ideas. Es otra rama. Bien. Pero esta otra parte no. El turista no sabe que si se sube una ala delta en enero a un parapente y está en plena época de frentes fríos, el riesgo es tremendo.
por más que mi paisaje y mi valle me diga que, mira, y ejemplos de productos que por no tener una adecuada lectura e integración del territorio, pues fracasan. Cuestión, la formación profesional antes era pues una perfil profesional en atención a visión pasada, que prácticamente se quedaba en esto que es la atención de conocimiento básico del sistema y el producto turístico. Entendíamos cómo era el sistema, que teníamos que hacer productos y cierta gestión. Después evolucionamos y verdaderamente empezamos ya y exigimos que se tropicalicen a los lugares donde se da esta formación de las necesidades de ese sitio y del potencial verdadero de ese sitio. Muchas universidades, muchas instituciones de pronto hacen sus licenciaturas en este esquema viejo, licenciados en turismo, y como es general, lo replican en muchos de sus campos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se quedan cortos en cuanto a las necesidades realmente regionales. Y quieren que sus egresados empleen ahí, pues no encuentran. Si lo formaste en atenciones técnicas de hotelería y no hay hoteles en donde estás, ni en la región próxima, pues, insisto, aquí está tu pasaporte y tu boleto para que emigres. Actualmente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo está la formación profesional? Una parte básica que es importante, porque sí tenemos que garantizar que entienda el sistema turístico y que sea capaz de poder emplearse en cualquier sistema turístico, por lo menos en base, pero hay que apuntalarlo a partir de un B, que es tropicalización al entorno inmediato del entorno, y después tendríamos que hacer una elección de un área expertise, ya sea desde el propio plan de estudios del programa educativo, que sí diga, sí sabes hacer lo básico, porque tienes que hacerlo como básico. Yo, como por ejemplo, soy geógrafo, pues evidentemente que también es una disciplina transversal. También sé aspectos básicos de geografía, sé sobre geomorfología, remoción en masa, sobre clasificaciones de climas, GEPEN, modelos internos de la Tierra, remociones en masa, tipos de suelo. Esa es mi formación general. Sin embargo, tengo una línea de especialidad que es el turismo, y sobre el turismo he hecho mi desarrollo geográfico, mi visión, y sobre eso he logrado aportar y aprender. Entonces sí es necesario llevarlo hacia un área de expertise. En lo que toca a lo institucional, hacer una introducción, una inducción a ese expertise, pero sobre todo de manera ya personal. O sea, a mí me dijeron en la carrera, mira, el turismo así desde la geografía, me dieron esa inducción. Todo lo demás es parte de la responsabilidad y profesionalismo del profesional, en lo que sea. Tienes que desarrollarte en eso que hayas escogido. Yo escogí turismo y en eso me especialicé. Tú, turistólogo, si escoges la botánica, los vinos, en eso tienes que apuntalar para crear toda esta ley, para aprovechar todo lo que fue tu formación. No necesariamente las instituciones tienen que aprender, tienen que enfocarse en cómo destapar con precisión el vino. Esa parte sí ya te corresponde. Esa parte donde hacerte certificado, sommelier o tomar el curso de administración, esa parte ya es tu desarrollo post. Y hay que ser conscientes de eso. Bueno, ¿a qué voy con esto? Transversalidad. El turismo, el especialista, el que se ha formado en turismo, pues necesita ya en esta visión, y por qué es fundamental esto de esta nueva visión, y por qué es la clave, el verdadero, el nuevo, o este empuje de este perfil del profesional turístico, porque es una disciplina transversal, sí, es una disciplina que tiene que ver, que necesita a la historia, pero que necesita no ser historiador, conocer la historia. Necesita aspectos de antropología, pero no ser antropólogo. Necesita tener noción
sobre aspectos geográficos, sobre climas, pero no ser tampoco ni geógrafo, ni tampoco necesita aspectos de mercadotecnia, por supuesto, pero no necesitamos que en 4 o 5 años sean hiperespecialistas en mercadotecnia. Entonces, esto es algo de la transversal, de saber entender lo que es transversal, y también necesitamos nociones, porque sí se necesita manejar este espectro para que al antropólogo o al mercadólogo saber lo que le vamos a pedir en función de la integración también del territorio. Entonces, no, ser transversal no es ser todólogo, es ser holístico, amplio en el pensamiento, en lo que implica el producto, pero saber tomar decisiones para quienes son los especialistas, integrarlos. Porque el especialista lo que sí no sabe es el asunto del sistema turístico, el producto turístico. El que sabe de que hay un perfil, de que hay flujos, de que hay temporadas, de que hay estacionalidad, de que ese sí es el turistólogo, no el mercadólogo. Entonces, ¿a qué se resume esto? Y ya para enfilarme al cierre, pues la transversalidad del profesional turístico nos lleva a esto. Sí, tener una comprensión del sistema turístico y su manejo para hacer flexibles los productos. Eso es básico. Todas las licenciaturas, toda formación profesional debe saber de esto. Y de ahí desprender a un objeto de especialidad. Ese objeto de especialidad evidentemente me va a hacer ganador o que tenga la ventaja para confeccionar productos que realmente sean adecuados y que no necesariamente tenga que ver lo sofisticado, la megaproducción y super la inversión para poder hacer productos. De pronto pasa eso, es bien común también en el turismo, ¿no? Que quiero, ¿qué vas a un hotel? ¿Quién puede montar un hotel de cero? ¿Cuánto cuesta? Muchísimo, o sea, por muy básico que sea. Ahora, si lo quieres hacer boutique, todavía más. Pues ahí como que, ¿por qué? Porque ya estamos sobre esos aspectos estandarizados, preconcebidos, ¿no? Y dejamos a un lado todo lo que ahí podemos ir a gestionar y que a partir de la construcción experimental del producto podemos ir ganando. Entonces, el turistólogo tiene ahora esa responsabilidad, hacer la confección del producto bajo su especialidad, ser fuerte, ser el que gestiona. Fíjense que eso nos va a llevar a algo fundamental y que es con lo que es la última parte de esta plática, que es parte de estas jornadas de la temática, pues que es la seguridad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la transversalidad del profesional turístico es la clave para la seguridad, para la sustentabilidad, para lo experimental? ¿Por qué? Pues porque, en particular para el asunto de la seguridad, esta parte de gestión, de que el turistólogo tiene que ir a hacer la gestión, a platicar, a convencer, se traduce, por ejemplo, en una seguridad física. Esto que implica que, a ver, yo, que soy el que hago el producto, tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad de que tengan actitudes y sobre todo aptitudes mis usuarios, que estén perfilados. Tener en cuenta que a lo mejor a mí me gusta muchísimo el ciclismo o el rappel, pero lo tengo en disciplina deportiva, o sea, soy especializado, soy el instructor. Ojo, los que van a venir a colgarse y a subirse a la bici, ¿cuántas veces al año creen que allá en la Ciudad de México, en Puebla o en cualquier otra ciudad se suben a la bici o se trepan allá a hacer rappel? ¿Tienen las condiciones físicas para hacerlo? Entonces lo tengo que poner muy, muy, muy fuerte. Los voy a poner a remar 2 horas en el sol. ¿Sí? ¿No? El turista va a venir con su agua preparado,
creen que viene en mente así como que a ver qué me falta, el repelente, el agua, las baterías. No, el turista viene solo con una idea. Quiero experimentar, quiero entretenerme y quiero pasarla bien. ¿Quién es el responsable de eso? Pues si se lo está vendiendo el productor. Si no garantizamos en este punto, entonces tenemos, y esta lectura del territorio, a ver, esto está asociado a lo ambiental, a la seguridad ambiental. Es el turista el que conoce cuándo llueve, cuándo el viento, qué animales hay ahí, qué especies pueden ser de la vegetación agresivas. Por ejemplo, acá en la península de Yucatán tenemos un árbol que nada más de rozarlo te crea una urticaria y ronchas, que es durísimo y que todos le tenemos miedo. ¿Ustedes creen que el turista viene con ese conocimiento? ¿Ustedes creen que sabe qué animal ponzoñoso le puede salir? ¿Ustedes creen que va a llegar con la noción de que el río viene crecido y de que hace 2 horas llovió fuerte y que por lo tanto si ahorita les subo a estos que no se ven que sean así como que muy diestros nadando, que no son atléticos, los subo a la lancha, no se los va a comer el río de pronto con lo que llovió allá arriba, en 2 horas ya está acá abajo? El viento, lo que les decía, bueno, sí, súbete, mira Valle de Bravo, qué hermoso se ve. Sí, con un nortazo, de pronto que entre, el norte no te va a decir, ya voy, mañana, bueno, sí te lo dice, pero de pronto cuando entra el norte, entra. De verdad, el viento entra. Especies en riesgo. Entonces, ¿quién debe de dominar esto? El turistólogo. Otra seguridad, la seguridad social. La seguridad social, ¿cómo sensibilizo? Yo me pregunto, bueno, yo tengo que garantizar que, ok, miren qué padre, cómo aquí el ritual, sí, pero yo tengo que ir a gestionar, a entender los que ocupan el territorio. ¿Cuáles son sus usos, sus costumbres, su organización? Irles a convencer. A ver, métanse a Oaxaca, donde los ejidos y las agrupaciones, a machetazos. De pronto así como que, no, pues es que, no. Entonces, garantizar la seguridad social, a ver, ¿cómo se piensa aquí? Una cosa es lo que sean tus pensamientos como turista o como productor turístico de lo que crees y civilizadamente, me he hecho utilizar ese término, pero bueno, utilicémoslo, es lo correcto. Y otra cosa es que quieras llegar con tus ideas a un medio donde todavía no están de acuerdo con eso, que se supone que otro tanto ya convenimos en que es lo correcto. Entonces, el turistólogo tiene que saber de eso y es también el medio para garantizar la seguridad. Es una seguridad social. Tenemos otra, una seguridad normativa. A ver, ¿qué es esto? Pues nada, que si de pronto yo llego y le digo al ejidatario del rancho, mira, ¿qué te parece si no ponemos aquí unas cabañitas, hacemos un sendero, metemos bien rico las bicis? Nada más que, ¿sabes qué? Hay que agarrar aquí una brecha, aquí en el manglar, abrimos, problemón en el que se acaban de meter. Es el ejidatario el que va a saber las normas, cómo van cambiando, que la ley de humedales, que lo que aplica, lo laboral. Es el ejidatario el que debe dominar eso. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tal si le decimos aquí en Chicxulub, nada más túmbate tantito el manglar ahí que íbamos a poner las cabañas? Lo condenamos a años de cárcel, Entonces, ese también es un tipo de seguridad. ¿Quién la da? El turistólogo. Esa transversalidad. Y pues cierro con esta. La sanitaria. Bueno, ¿qué nos está dejando la pandemia? Todavía no me atrevo yo a hacer un gran cierre porque todavía estamos en medio, pero evidentemente nos va a dejar muchísimo. Habrá cosas que se queden y habrá otras cosas que van a quedar en el olvido. Pero vamos a aprender, y de que se va a tomar en cuenta ahora el tema sanitario dentro del concepto seguridad
y que tenemos que manejarlo en nuestra transversalidad, en nuestra área de especialidad, en nuestro producto de la zona, es el turistólogo. Sí es el factor clave. Y es el turistólogo porque a lo mejor si planteo al antropólogo y le digo, oye, mira, el antropólogo, tengo muy buenos amigos y eso, pero pues, finalmente son formaciones, tiende, como muchas otras disciplinas, a ser radical, ¿no? O sea, no muevas esa piedra, que no es piedra, es patrimonio. No, o sea, no se toca, oye, pero no se usa, es más, no la veas. Entonces, es el turistólogo el que realmente tiene que tener ese punto de equilibrio entre cómo utilizar sustentablemente, amigablemente, ambientalmente, cómo adaptar también y meter al que vive ahí en eso, sin que realmente estemos transgrediendo el paisaje, los entornos. Entonces, bueno, de reflexión final, la pandemia nos va a dejar también esta parte sanitaria. Y pues ahora sí que hasta aquí llega mi conversación. Muchas gracias, Oswaldo. Muchas gracias por esta amplia explicación que nos diste para personas que pues tal vez se unieron y que no tienen formación en turismo. Pues les quedó muy claro cómo nos llevaste de la mano desde la historia y cómo esta evolución del turismo. Y de verdad te agradezco que aunque varios profesores, alumnos de la carrera tenemos ese ser de turismo alternativo, del desarrollo regional, de la investigación, planeación, tú veniste como que a animarnos que es importante el desarrollo de estas carreras de turismo alternativo, que es importante que existan, que aunque somos un 3%, pues nos apuntamos como ser el futuro, pero también lo que ya se necesita para la actividad turística, ya se necesita, y somos un pequeño 3% a nivel nacional. Bueno, te cuento, hay infinidad de preguntas. La gran mayoría las respondiste en tu última parte, de hecho, cuando hablas después del COVID, cómo debemos de evolucionar, el turismo alternativo para dónde debe de apuntalar. En fin, con esta última parte respondiste varias preguntas que están en el chat. Te voy a leer algunas que rescaté, que no se repiten. Entonces, a continuación voy a leer la pregunta de Turismo y Ciencia. La pregunta la hace la doctora Claudia Llanes. Dice, ¿a qué se refiere el ponente cuando dice proyectos turísticos experimentales? Ok. Aquellos, básicamente de manera muy somera y rápida, aquellos en donde el turista tiene una intervención en el propio proceso de la confección del atractivo, es decir, que no nada más lo ve, sino se le hace partícipe. Eso es por un lado. Y por el otro también lo experimental tiene que ver con lo sensitivo, o sea, con lo que realmente nosotros conscientemente preparamos para que eso sientan, ¿cómo decirlo? Si yo quiero que sientan calor, pues eso. O sea, esa es la parte que yo conscientemente tengo que hacerle experimental. Tengo que ir no solo en lo físico, sino también en lo participativo de lo que estoy haciendo, de lo que está constituyendo pues el atractivo, ya sea del sitio, del destino, de lo que le estoy ofreciendo al turista, que no nada más sea muy visual el asunto, subirme al turibús y ver, o pues, que me lleven a... Experimente la experiencia. Experimente. Ok, muy bien. También nuestra egresada Sofía Grimaldo estuvo muy participativa, tiene muchos comentarios y también preguntas en el chat, pero voy a rescatar esta. Ella dice, si muchas veces creamos los productos de acuerdo a lo que el mercado exige o necesita, olvidándonos de que los prestadores de servicios y las comunidades locales también forman parte de la planta turística y también expresan sentimientos, emociones antes, durante y después de prestar un servicio, pero pocas veces prestamos atención a ello. Entonces mi pregunta es,
cómo contextualizar los sentimientos y emociones de los tres tipos de actores para estar todos satisfechos y no solo voltear a ver al cliente. Claro, pues es lo que mencionaba. Por eso es que se titula el factor clave, el perfil del turista, porque es quien queda en medio. Es realmente quien es el portador de la sensibilización, de los beneficios, por un lado, con los ocupantes de los lugares, de los atractivos, pero también hacer la sensibilización con el que va a venir a hacer uso de ese producto. O sea, realmente ahí está la clave. Hemos avanzado en algo que es la animación sociocultural, que tiene que ver mucho con esto, con ir con mucho tacto, con mucha inclusión también, además, ir a rescatar ciertas características que yo puedo adoptar para hacer el producto. Pero hacerlo de manera incluyente. Por muchos años fue como que, y por eso ese sentimiento en gran parte de despojo en muchas partes del país, solo por referirme al país, de despojo de, no solo del territorio físico, sino de las costumbres. O sea, vienes, ves, copias, vendes y al final inclusive hasta me excluyes y me expulsas. Entonces, justo es esa. ¿Quién tiene que evitar en el modelo sustentable? Pues es el turistólogo, el decir, a ver, no, vengo a ser parte, a tomar de lo que me instruyeron para realmente hacer incluyente, para que no te venga y te quite tus tradiciones, tu forma de pensar, sino que me las compartas y yo las traduzca en un producto que se lo voy a presentar al turista, pero que antes de dárselo también voy a tener un trabajo de sensibilización con el turista. Y entonces ahí vamos a tener ese match y esa conexión con los tres. El del medio haciendo su trabajo fundamental, el que se ve beneficiado directamente con la actividad turística, y el turista que se lleva más, no solo algo que está implantado en un sitio, o sea, no solo se puede meter ahí a un hotel o a una cabaña, que a lo mejor una cabaña puede ser muy, suelen llamarla que muy ecoturísticos. Hay veces que son desarrollos impresionantes y que poco tienen de incluyentes a la zona, los desarrollos ecoturísticos. ¿Por qué? ¿Por ser una cabaña? No necesariamente, o sea, no nos confundamos. Entonces, esa parte de sensibilización es el licenciado en turismo quien es el fundamental para hacerlo. Muy bien, profesional del turismo al fin, ¿verdad? Exacto. Bueno, también otra pregunta por parte de nuestra egresada Rocío Alcaraz. Dice, ¿cómo actuar ante las grandes empresas internacionales que no respetan la legislación ambiental y destruyen áreas naturales protegidas como Siancán para construir desarrollos turísticos? Esta es una pregunta con respuesta paciente, si quieren hasta triste, ¿no? Miren, los procesos trascendentales toman tiempo y hay veces que como unidad no podemos transformarlos. Por más que yo tenga una formación, fíjense que eso nos pasa mucho acá en la Universidad del Caribe, somos súper así, la sustentabilidad, críticos en eso, y de pronto egresan nuestros turistas, nuestros estudiantes, a emplearse en una zona hotelera de 27 kilómetros, pues que les hace cortocircuito, ¿no? Y muchas veces dicen, pues nos enseñan A y, o sea, la realidad es B. A ver, espera, la realidad puede transformarse, pero lleva tiempo, lleva un proceso. Entonces, lo importante es sembrarlo, es la formación. Y si cada vez voy sumando más personas con los principios de la sustentabilidad, sí va a llegar un momento en que cambie. Luego cuesta trabajo entenderlo o creerlo, pero lo mismo pasó con el voto de los negros, con el voto de las mujeres, con el no poder fumar, con la inclusión y la apertura a las preferencias sexuales.
En un principio era como que, ¿cómo cambia el mundo si yo pienso así y he aprendido y he razonado? Poco a poco. ¿Cómo hacer activos en estas empresas? Pues desde nuestra trinchera y pues garantizando nuestra seguridad, porque hay veces que se hace más existiendo que dejando de existir, obviamente, garantizando nuestra seguridad y ser poquito a poquito, tratar de convencer, tratar de sumar y tratar de explicar, de reflexionar. Hay que ser pacientes y hay que darle tiempo a los procesos. Muy bien. Y pues por último, como te digo, durante tu exposición pues resolviste algunas de las dudas que llegaron antes de que llegaras a los temas del final. Tenemos un perfil investigador de nuestros alumnos, te darás cuenta, y por eso también la egresada Sofía Grimaldo pregunta, ¿los sentimientos y emociones antes y después de recibir un producto o experiencia turística se pueden medir? Si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué? Todas esas preguntas en una misma. Sí, la respuesta es sí, sí se pueden medir. Hay hay métodos para medir, hay métodos un tanto cuantitativos de lo cualitativo, ¿no? Y es finalmente un video, pero sí nos sirven para hacer diagramas de percepción. Finalmente, recoger la percepción sí implica, pues, hay varias formas, desde instrumentos clásicos, como puede ser un test, una encuesta, hasta otros aspectos de observación, ya no empírica, sino una observación cualitativa, más de término académico, del comportamiento de los usuarios. O sea, hay metodología. Evidentemente me lleva mucho más tiempo el hacer estos testeos, pero yo sí puedo ver que a mi turista en su actividad experimental le costó más o menos trabajo irlo registrando, ir viendo en qué momento le costó, en qué vuelta, a qué hora, cuáles fueron los comentarios, toda esta parte sí se puede. Y al final, evidentemente, también la cuestión de los sentimientos, pues recogerlos a través de, pues es que es cualitativo, ahí tenemos que aplicar básicamente metodología cualitativa sobre... Aquí lo que aplica en todo caso la metodología es construir verdaderos cuestionarios cualitativos, no de pronto estas encuestas de percepción de calidad donde pues son bien duras y sentimientos pues poco, ¿no? O sea, ser muy selectivos en cantidad y en calidad de las preguntas para recoger la información cualitativa. Hay que pensar que el turista pues lo que menos quiere, no te va a regalar mucho tiempo de sus vacaciones para andar haciéndola de conejillo de indias o de buena onda, un cuestionario de 40 preguntas con el traje de baño puesto, ¿no? Interesante reflexión. Ahí está un tip para los que aplicamos encuestas en las festividades y demás. Es verdad eso. Pensar preguntas cualitativas. Sí, cualitativas. Y también esa que dijiste de observación, muchas veces no la aplicamos en la conducta del usuario, también en la conducta del prestador de servicios. Caramba, tanto por investigar.